Bienvenidos, fanáticos de las sombras ocultas. Hoy les traigo varios relatos sobre fantasmas y espíritus, que de seguro te pondrán la piel de gallina. Si de verdad quieres disfrutar de una experiencia totalmente envolvente, te recomiendo usar audífonos y buscar un lugar tranquilo para escuchar las siguientes historias. Entonces prepárate, que ya comenzamos. Me llamo Valeria Espinoza, tengo 28 años y soy profesora de primaria en Puebla. Lo que les voy a contar es la razón por la que dejé de creer en amigos imaginarios, por qué me mudé de mi casa familiar y por qué hasta la fecha me paralizo cuando escucho a un niño reírse detrás de una puerta cerrada. Todo comenzó en diciembre del 2020, durante esas frías noches en que el viento silbaba entre los muros de nuestra vieja casona de Cholula. Mi sobrina Sofía, de 5 años, pasaba fines de semana conmigo. Una noche, la escuché hablar en su cuarto. Sí, abuelita, te prometo que no se lo diré. Al entrar, encontré a Sofía sentada frente al armario abierto, como si alguien estuviera dentro. ¿Con quién hablas, cariño? Con la abuelita del closet. Dice que fue tu nana cuando eras chiquita. El pelo se me erizó. Mi verdadera abuela había muerto 15 años atrás. Al revisar el closet al día siguiente descubrí un olor a talco rancio que no estaba antes, marcas de uñas en la pared interior y un mechón de cabello blanco enganchado en un clavo. Pero lo más aterrador fue lo que Sofía dibujó ese día en el jardín. Una anciana con ojos vacíos, saliendo de un armario. Cuando le pregunté por los detalles rojos en las manos de la figura, respondió: es pintura, la abuelita siempre está pintándose las uñas. Mi abuela materna era manicurista. El día de los Reyes, desperté ahogada. Alguien había cerrado la ventana desde dentro y el olor a esmalte de uñas era insoportable. Cuando encendí la luz, todas mis fotos familiares estaban boca abajo. Un hilo de sangre iba desde mi cama hasta el armario y la puerta del closet estaba entreabierta, con algo respirando dentro. Grité cuando una mano esquelética con uñas rojas emergió para cerrar la puerta desde adentro. Han pasado 5 años desde aquellos días y Sofía ya no recuerda a la abuelita. Pero hace unos días, mi hermana, la mamá de Sofía, me confesó que su hija está hablando nuevamente con alguien en su nuevo closet. Una señora que le pide llamarla. Antes de continuar, si te está gustando el video, me gustaría que me regalaras un like. Y si de paso te suscribes, pues muchísimas gracias, donde quiera que estés, de veras eres muy valiente. Hola a todos los que ven este canal. Mi nombre es Oscar Gutiérrez, y durante 5 años fui conductor del autobús 73 en la Ciudad de México. Lo que les voy a contar es la razón por la que dejé ese trabajo, por qué ya no manejo de noche, y por qué hasta la fecha me persigue el olor a azahares podridos. Era noviembre de 2021, en esa temporada cuando la neblina se aferra a la ciudad hasta el amanecer. La ruta terminaba a la 1:30 de la madrugada. Aquel día, a la 1:15, en la última parada antes del depósito, subió una mujer vestido de blanco. No era un vestido moderno, sino de esos antiguos, de encaje amarillento. Llevaba el cabello negro recogido en un moño tan apretado que le estiraba la piel de las sienes. Lo más raro, no pagó. Solo se sentó en el asiento trasero del lado derecho, mirando fijamente hacia adelante. Cuando llegué al depósito, giré para decirle que terminaba la ruta, pero el autobús estaba vacío. Al comentarlo con otros conductores, el más veterano, don Chucho, palideció. La dama del 73. Nunca le hables, nunca la mires directamente, y jamás le preguntes a dónde va. Resulta que al menos 7 conductores habían reportado lo mismo en la última década. 2 terminaron en psiquiátricos. Uno se suicidó dejando una nota que decía: ella me sigue hasta mi casa.
El 2 de diciembre, la neblina era tan espesa que apenas veía 10 metros adelante. A la 1:10, subió de nuevo. Esta vez olía a flores marchitas. Por instinto, miré el espejo retrovisor. Ella ya no estaba sentada. Estaba de pie, a mitad del pasillo, y avanzaba hacia mí. Pude ver sus ojos por primera vez. No tenían pupilas, solo un blanco lechoso. Cuando abrió la boca, el hedor a carne descompuesta me hizo arcadas. ¿Me llevas hasta mi parada? Pisé el acelerador a fondo. Al llegar al depósito, me encerré en la cabina hasta el amanecer. Al revisar las cámaras de seguridad, se veía claramente que nadie subía al autobús en esa parada. Unos minutos después, aparece de pronto sentada. Luego se levanta y, en el último fotograma de la grabación, estaba detrás de mi asiento, con una mano extendida hacia mi hombro. En 1953, una novia llamada Esperanza Mendoza fue atropellada por un tranvía que usaba la misma ruta que mi autobús, cuando huía de su propio matrimonio. Su cuerpo nunca fue recuperado completo. El conductor de entonces dijo antes de morir: ella solo quería llegar a la iglesia. Ya casi no recordaba esta parte de mi vida, pero hace unos días, uno de los nuevos conductores de la ruta me pasó un mensaje. Anoche vimos a una mujer en tu antigua ruta. Preguntó por ti. Hola, mi nombre es Daniel Rivas, y antes de comenzar, quiero agradecer a Mis Sombras Ocultas por darme la oportunidad de compartir mi historia. No es fácil revivir esto, pero necesito que alguien más sepa lo que me pasó, por si algún día ya no estoy aquí para contarlo. Todo ocurrió hace 3 años, en mi antiguo departamento en el centro de la ciudad. Un lugar que, al principio, parecía perfecto. Buenos vecinos, renta barata, silencioso. Hasta que algo comenzó a romper ese silencio de la peor manera posible. Todo empezó con pequeños detalles que, en su momento, atribuí al estrés. Ruidos en la cocina a altas horas de la noche, como si alguien moviera los cubiertos. El sonido de pasos arrastrándose en el pasillo cuando yo era el único en casa. Incluso una vez, al despertar, encontré todas las puertas de los armarios abiertas, aunque juré haberlas cerrado. Pero lo peor eran los susurros. Eran apenas audibles, como una voz ahogada en estática, pero siempre en el límite de mi oído. Decían mi nombre, como si quien lo pronunciara estuviera probando cómo sonaba. Al principio, pensé que era mi imaginación, hasta que una madrugada lo escuché claro, demasiado claro, justo detrás de mi oreja. ¿Por qué no me ves? Me incorporé de golpe, empapado en sudor frío. Mi habitación estaba vacía, pero el eco de esa voz áspera, casi rota, se quedó grabado en mi cabeza. Fue un viernes, después de llegar tarde del trabajo. Recuerdo que había una tormenta eléctrica y los cortes de luz eran frecuentes en el edificio. Esa noche, sin embargo, la oscuridad parecía más densa, como si absorbiera la poca claridad de mi teléfono cuando intenté usarlo de linterna. Fui a la cocina por un vaso de agua cuando lo escuché de nuevo. Aquí estoy. Esta vez la voz no venía de lejos. Estaba en la habitación conmigo. El aire se volvió gélido. Mis manos temblaban tanto que el vaso se me cayó, estrellándose contra el piso. Entonces, entre los relámpagos, lo vi. Una figura alta, demacrada, encorvada en el marco de la puerta. No tenía rostro, solo un hueco negro donde debería estar la boca, y sin embargo, sonreía. Por fin me ves. Corrí hacia mi cuarto y me encerré, pero los golpes comenzaron casi de inmediato. La puerta se abollaba como si algo increíblemente fuerte intentara derribarla. Grité, rogué, hasta que de pronto, silencio. Pasé la noche acurrucado en un rincón, con un cuchillo de cocina en la mano,
Al amanecer, salí con cautela. No había nada roto, excepto por una cosa. En el espejo del baño, escrito con un dedo sucio, o algo peor, se leía: "Ahora sí me ves". Contraté a un sacerdote para que bendijera la casa, pero los susurros nunca se fueron. Solo se hicieron más audibles, más personales. Empecé a soñar con esa cosa, siempre parada al pie de mi cama, inclinándose lentamente hacia mí mientras murmuraba: Pronto no habrá puertas que me paren. Me mudé hace un año, pero a veces cuando estoy solo en la oscuridad, vuelvo a escucharlo más cerca que antes. No sé qué era esa cosa, ni por qué me eligió a mí. Solo sé que no se ha ido. Y peor aún, creo que nunca lo hará. Llevo meses queriendo contar lo que me pasó, pero el miedo a que no me crean, o peor, a que eso se entere, me ha mantenido en silencio. Esto no es ficción. Es la razón por la que ya no duermo con las luces apagadas. Me llamo Sofía Mendoza, y antes de empezar, quiero agradecer a este espacio por permitirme compartir mi historia. Todo comenzó en mi casa, un lugar que siempre había sentido como seguro, hasta que alguien más decidió quedarse. Fue en enero del año pasado. Vivía sola en una casa antigua pero acogedora, heredada de mi abuela. Al principio, eran cosas pequeñas, objetos que desaparecían y reaparecían en lugares absurdos, como mi cepillo de dientes en el congelador, sombras fugaces al borde de mi visión. Lo más inquietante, una sensación constante de ser observada. Una noche, desperté con la certeza de que alguien respiraba junto a mi oído. Me paralicé. El sonido era lento, húmedo, como si los pulmones estuvieran llenos de líquido. Cuando encendí la lámpara no había nadie, pero la almohada a mi lado estaba hundida, como si un peso invisible la hubiera ocupado segundos antes. Las cosas escalaron rápidamente. Empecé a encontrar manos. Sí, manos, grabadas en el polvo de los vidrios, demasiado largas y con dedos que terminaban en algo parecido a garras. Los espejos reflejaban movimientos cuando yo estaba quieta. Y los susurros, Dios, los susurros. Voces superpuestas que susurraban desde el sótano. La gota que colmó el vaso fue el arañazo. Una madrugada, algo rasguñó la puerta de mi habitación, 3 veces, lento, deliberado. Me encerré y llamé a la policía. No encontraron nada, pero el oficial palideció al ver el marco. Las marcas no eran de uñas humanas. Eran más profundas, como hechas con algo afilado y curvado. El 12 de marzo, decidí grabar mi casa. Coloqué cámaras de seguridad y un grabador de voz en el pasillo. Lo que captaron me hizo vomitar. A las 3:17 de la madrugada, se escuchó un golpe en el sótano. Las cámaras mostraron cómo la puerta se abría sola. Minutos después, algo subió las escaleras arrastrándose. No se veía claramente, pero el pasillo se oscurecía a su paso, como si absorbiera la luz. El grabador captó una voz rota, canturreando. Sofía duerme, Sofía sueña, pero yo estoy despierto. Y entonces, en el video, mi propia puerta comenzó a abrirse. Lo último que se ve antes de que la cámara se apague es una figura agazapada en el umbral, solo ojos brillantes y una sonrisa llena de dientes puntiagudos. Al día siguiente, huí a un hotel. Contraté a un medium, quien me dijo que la casa estaba anclada a algo que se alimentaba de mi miedo. Hice limpias, salpiqué sal, coloqué cruces, pero cuando regresé, las paredes estaban cubiertas de marcas, como si algo hubiera arrastrado sus dedos por el yeso una y otra vez. La última noche que pasé allí, me tocó. Estaba acostada, fingiendo dormir, cuando sentí un peso en los pies. Algo trepó por la cama hasta quedar a centímetros de mi rostro. El aliento olía a carne podrida. Susurró: no importa dónde vayas,
Ya soy parte de ti. Me mudé a otro país. Pero a veces, cuando me quedo despierta hasta tarde, veo sombras moviéndose en el rincón de mi nuevo dormitorio. Y peor aún, las cámaras de mi teléfono captan rostros en los cristales cuando no debería haber nadie reflejado. Creo que se vino conmigo. ¿Alguien más ha tenido una experiencia así? No puedo ser la única. Antes de comenzar, quisiera saber si alguien más ha visto esta cosa. Por favor, necesito saber que no estoy loco. Por motivos de seguridad no compartiré mi nombre, espero que me puedan entender. Solo quiero agradecer al canal por darme este espacio. Lo que voy a contar no es fácil. No es una historia de terror inventada para entretener. Es real. Tan real como las cicatrices que aún tengo en el alma y en la piel. Todo empezó en el verano del 2021, en mi antiguo apartamento en las afueras de la ciudad. Un lugar tranquilo, luminoso, hasta que eso llegó. Al principio, pensé que era estrés. Trabajaba demasiado, dormía poco. Pero luego vinieron los sueños. Soñaba todas las noches con una figura alta, delgada, parada en la esquina de mi habitación. No tenía rostro. Solo una mancha negra y brillante donde debería estar su cara. En el sueño, yo no podía moverme. Solo observaba cómo esa cosa se acercaba lentamente, arrastrando los pies, hasta quedar a centímetros de mi cama. Entonces, inclinaba su cabeza y respiraba sobre mí. Despertaba siempre a las 3:33 de la madrugada, con un frío glacial en el pecho y la sensación de que alguien acababa de susurrar mi nombre. Una noche ya no fue un sueño. Me desperté sobresaltado, otra vez a esa maldita hora. La habitación estaba helada, aunque era pleno agosto. Y entonces lo vi. Allí, en el mismo rincón de mis sueños, estaba. La misma silueta oscura, la misma ausencia de rostro, pero esta vez sabía que estaba despierto. Traté de gritar, pero el sonido murió en mi garganta. La figura comenzó a avanzar hacia mí, y esta vez noté algo que no había visto en los sueños. Sus manos, largas, demasiado largas, con dedos que se retorcían como garras. Se detuvo al lado de mi cama. Inclinó su cabeza. Y entonces, desde esa nada donde debería estar su boca, escuché una voz que no era humana diciendo mi nombre. Sentí un dolor agudo en el pecho, como si algo me estuviera arrancando el corazón. Perdí el conocimiento. Cuando desperté, era de día. Todo parecía normal, hasta que me miré al espejo. En mi pecho, justo sobre el corazón, había marcas. 5 líneas paralelas como arañazos hechos por algo con garras. No sangraban, pero ardían. Ese mismo día, encontré huellas en el pasillo, manchas negras y pegajosas, como de alquitrán que formaban pisadas demasiado grandes para ser humanas. Un amigo me recomendó a un sacerdote. El hombre palideció al entrar a mi casa. Dijo que el lugar apestaba a demonio. Hizo un ritual, roció agua bendita, recitó oraciones. Pero cuando llegó a mi habitación, la vela que llevaba se apagó de golpe. Y entonces, desde la pared, surgió una voz gutural. Él ya es nuestro. El sacerdote me miró con lástima y me dijo algo que aún me persigue. No está poseído, está marcado. Y ellos no sueltan lo que es suyo. Aunque ha pasado tiempo y me aleje de aquel lugar, a veces, cuando estoy a punto de dormirme, veo su silueta parada en la puerta de mi nuevo dormitorio. Otras, despierto con nuevos arañazos en la espalda. Lo peor es que ya no tengo miedo. Solo resignación. No es fácil hablar de esto, porque sé cómo suena. Pero cada palabra que digo es verdad, aunque me hubiera gustado que no lo fuera. Todo empezó con un sueño. Un simple maldito sueño.
hasta que alguien, o algo, decidió tomarlo en serio. Fue en octubre del año pasado. Soñé que estaba en un bosque oscuro, de esos que solo existen en los cuentos de terror. Había un camino de tierra, y al final de él, una figura encapuchada junto a un pozo. No podía ver su rostro, pero sentía su sonrisa. ¿Quieres poder? Me preguntó con una voz que no era humana, más parecida al crujir de ramas secas. En el sueño, reí. Era absurdo, pero jugué. Claro, dije. ¿Qué tengo que hacer? La figura extendió una mano huesuda. Solo jura por tu vida, y será tuyo. Tomé su mano. Lo juro por mi vida, respondí, como quien juega a hacer un trato imaginario. Y entonces, desperté. Al principio, no le di importancia, hasta que las cosas empezaron a cambiar. Mi jefe, que siempre me había menospreciado, fue despedido repentinamente y a mí me dieron su puesto. La chica que me gustaba, que ni sabía que existía, empezó a mandarme mensajes. Incluso gané un pequeño premio en la lotería. Todo era perfecto. Demasiado perfecto. Un mes después del sueño, volví a soñar con el bosque. Esta vez, la figura no estaba junto al pozo. Estaba en mi habitación. Es hora de pagar, dijo. Me desperté con un grito ahogado. Esa mañana, encontré la primera señal. Una mancha negra en mi pecho, justo sobre el corazón. No era tinta. No era suciedad. No se iba. Y cada día crecía un poco más. Fui a médicos, a curanderos, hasta un psiquiatra. Nadie podía explicar la mancha. Hasta que conocí a una vieja mujer en un pueblo remoto. Ella no necesitó que le explicara nada. Solo me miró y dijo: hiciste un pacto. Y ahora viene por lo que le prometiste. Pero fue solo un sueño. Protesté. La mujer sacudió la cabeza. Para ellos, los sueños son puertas, y tú la abriste de par en par. Hace unas noches volví a soñar con el bosque. Esta vez, la figura no habló. Solo señaló al pozo. Y yo, como un sonámbulo, empecé a caminar hacia él. Desperté justo cuando estaba a punto de caer. Pero sé que no podré evitarlo por siempre. La mancha ahora cubre la mitad de mi pecho. Y cada noche, el pozo está más cerca. Si alguna vez, en un sueño, te ofrecen algo que parece demasiado bueno para ser verdad, corre. Porque algunos pactos no necesitan tu firma. Solo tu palabra. Me llamo Javier Ruiz. Soy de Guadalajara, Jalisco. Y lo que les voy a contar me pasó el año pasado en mi departamento cerca del centro histórico. No soy creyente en fantasmas ni nada de eso, pero después de lo que viví, ya no estoy tan seguro. Todo comenzó en julio, durante esas calurosas noches de lluvia que hacen que el aire se sienta pesado. La primera vez que lo noté fue un martes alrededor de las 2:30 de la madrugada. Desperté con esa sensación incómoda de que alguien me miraba. Al abrir los ojos, vi una silueta oscura parada en el rincón de mi habitación, junto al ropero. Era alto, delgado, y aunque no distinguía rasgos, sentí que me estudiaba. Quise gritar, pero tenía la garganta cerrada. Quise moverme, pero mi cuerpo no respondía. Lo único que pude hacer fue cerrar los ojos con fuerza hasta quedarme dormido de nuevo. A la mañana siguiente, convencido de que había sido un episodio de parálisis del sueño, no le di importancia. Pero empezó a ocurrir cada noche. Siempre a la misma hora. Siempre en el mismo rincón. Una madrugada, decidí enfrentarlo. Cuando sentí esa presencia familiar, forcé mi cuerpo a moverse y encendí abruptamente la lámpara de mi buró. El rincón estaba vacío. Pero en la pared había 3 marcas verticales, como arañazos recientes que no habían estado ahí antes. Consulté con un sacerdote amigo de la familia. Cuando le describí la figura,
Palideció. Me contó que en esa zona hubo un asesinato años atrás. Un hombre alto y delgado había matado a su familia en ese mismo edificio. Se quedó atrapado ahí, me dijo. Y ahora te ha elegido a ti. Tuve que mudarme. Pero antes, el sacerdote bendijo el lugar. La última noche, juré haber escuchado un susurro proveniente del rincón vacío. No te irás para siempre. Ahora, en mi nuevo departamento, a veces despierto sobresaltado a las 2:30 de la madrugada. Y aunque no veo nada en los rincones, sigo sintiendo esa mirada sobre mí. En México, dicen que las almas atormentadas nunca descansan. Después de esto, lo creo. Si sientes que algo te observa en la noche, no lo ignores. Podría ser más real de lo que piensas. ¿Alguien más ha vivido algo similar? Me llamo Luis Manuel. Soy del barrio de Santos Suárez en La Habana, Cuba. Y lo que les voy a contar me hizo abandonar la casa donde viví por 28 años. No son cuentos de viejas ni imaginaciones, es algo que todavía me hace despertar gritando. Todo comenzó en el verano del 2019, durante aquellos apagones interminables que nos obligaban a dormir con las ventanas abiertas por el calor. Fue mi vecina Caridad la primera en notarlo. «Oye chico, tú tienes un perro que no conocía», me preguntó una mañana. Según ella, todas las noches escuchaba jadeos fuertes detrás de mi puerta. Yo me reí, hasta que una noche lo escuché yo mismo. Eran las 2:37 de la madrugada según mi reloj digital, cuando desperté con un sonido húmedo y profundo, como si alguien con los pulmones llenos de agua respirara justo al otro lado de mi dormitorio. La puerta temblaba levemente con cada exhalación. El 15 de agosto, nunca olvidaré la fecha, el sonido vino acompañado de golpes suaves. 3 veces con pausas exactas de 5 segundos. Cuando encendí la luz, vi cómo el picaporte giraba lentamente. Con el valor que dan el miedo y la desesperación, abrí la puerta de golpe. El pasillo estaba vacío. Pero en el suelo había un charco de agua oscura y viscosa que olía a mar podrido. Y peor aún, marcadas en la humedad, había huellas descalzas que se alejaban, pero desaparecían a mitad del pasillo. Mi abuela, que sabía de estas cosas, me hizo sentar. «Es un chencho», me dijo con voz grave. «Un espíritu de ahogado que busca compañía en tierra firme». Según ella, en los años 40, un marinero se había ahorcado en esa misma casa después de perder a su familia en un naufragio. «Se aparece cuando hay luna llena sobre el mar», susurró, señalando mi ventana que daba hacia la costa. Esa noche miré el calendario. Estábamos a 2 días de luna llena. Decidí irme, pero antes pasé una última noche para recoger mis cosas. A las 3 de la madrugada, el sonido regresó. Pero esta vez venía de dentro del armario. Cuando me acerqué temblando, la puerta se abrió sola revelando un hombre alto, con piel hinchada y azulada, vestido con harapos marineros. Sus ojos eran blancos como huevos duros. Lo peor fue cuando abrió la boca y un chorro de agua negra cayó al suelo mientras susurraba. «¿Me llevas contigo, marinero?» Ahora vivo en un apartamento en El Vedado, en piso 15, pero a veces, cuando hay luna llena, despierto escuchando gotas cayendo en mi balcón. Y una respiración ronca tras la puerta del baño. En Cuba sabemos que el mar se lleva mucho, pero a veces devuelve lo que no debería volver. Si escuchas respirar detrás de tu puerta en la noche, no abras. Nunca abras. Un abrazo desde Cuba. Gracias a los que me escuchan. Me llamo Camilo Restrepo, soy de Medellín. Y lo que les voy a contar me hizo cambiar por completo mis hábitos de sueño. Esto no es un cuento de terror, es una advertencia. Si valoras tu tranquilidad, nunca te quedes despierto después de las 3 de la madrugada.
Todo comenzó en mi apartamento del barrio Laureles, en ese limbo entre diciembre y enero cuando la ciudad se siente más vacía. Era viernes y había trabajado hasta tarde. Cuando miré el reloj eran las 3:18 de la madrugada. Justo entonces escuché unos golpes suaves en mi ventana, como si alguien rascara el vidrio con las uñas. Debe ser una rama, pensé, hasta que los golpes se volvieron más fuertes. 3 veces, con precisión de metrónomo. Cuando corrí las cortinas, vi una mano pálida aplastada contra el cristal. No había cuerpo, solo una mano desconectada, con uñas largas y sucias, que golpeaba mecánicamente. Al día siguiente, mi vecina la señora Rosa me preguntó si había tenido visitas nocturnas. Después de las 3 de la madrugada, este edificio cambia, susurró. Los muertos creen que aún viven aquí. Me contó que en los años 80, un hombre había asesinado a su esposa en el apartamento justo arriba del mío, a las 3:33 de la madrugada. Días después, desperté sobresaltado. El reloj marcaba las 3:05 de la madrugada. Desde mi cama podía ver la puerta del armario abriéndose lentamente. Primero salió un pie descalzo y pálido. Luego una pierna larga, demasiado larga. Cuando apareció completo, entendí por qué la señora Rosa temblaba al hablar de esto. Era alto, vestido con una camiseta blanca manchada de rojo. No tenía ojos, solo huecos negros. Pero lo peor era su sonrisa, una mueca exagerada que le partía la cara hasta las orejas. ¿Por qué no duermes?, susurró con voz de hombre y mujer a la vez. Mantuve los ojos cerrados hasta el amanecer, rezando. Cuando abrí, había algo escrito en el espejo del baño con lo que espero fuera lápiz labial. Volveré a las 3. Me mudé a un edificio nuevo. Pero cada noche, sin falta, pongo 5 alarmas entre las 2:50 de la madrugada y las 3:30. Si alguna vez despierto y el reloj ya pasó de las 3, prefiero no volver a dormir. Me llamo Daniela Ríos, soy de Guayaquil, y lo que estoy a punto de contarles me dejó moretones que los médicos no pudieron explicar, y un miedo a dormir sola que aún no supero. Esto no es ficción, es la razón por la que ahora duermo con todas las luces encendidas. Todo ocurrió en mi casa del barrio Urdesa, en esa vieja casona que heredé de mi abuela, la que todos en la familia decían que tenía carácter. Ahora sé por qué. Comenzó con pequeños detalles. Mis cobijas amanecían en el suelo aunque jurara haberme arropado bien. Otras veces veía huellas mojadas desde mi cama hasta la puerta, a pesar de que vivía sola. Y el frío, ese frío repentino que aparecía justo cuando me quedaba dormida. Pero la noche del 12 de septiembre fue diferente. Eran las 2:20 de la madrugada cuando sentí algo agarrar mi tobillo derecho. Al principio pensé que era un calambre, hasta que los dedos, demasiado largos y delgados para ser humanos, se cerraron con fuerza. Grité cuando la mano tiró de mí con una fuerza sobrenatural. Caí al suelo con un golpe seco, arrastrándome hacia debajo de mi propia cama. Agarré con desesperación el marco de la cama, mis uñas clavándose en la madera mientras algo más fuerte me jalaba hacia la oscuridad. Lo último que vi antes de desmayarme fue una cara blanca y alargada asomándose desde bajo la cama, con una sonrisa llena de dientes afilados. Al despertar mi habitación estaba en orden, pero mis sábanas olían a agua estancada. Tenía 5 moretones en forma de dedos alrededor del tobillo. Y bajo mi cama, encontramos algo que me hizo vomitar. Una mano momificada, que el forense dijo tenía más de 100 años, agarrando todavía un trozo de mi pijama. Investigando con vecinos ancianos, descubrí la verdad. En los años 20, la casa fue una clínica clandestina donde una enfermera asesinaba pacientes. Los jalaban bajo la cama para estrangularlos. La atraparon, pero nunca encontraron su mano derecha, que según dicen, seguía moviéndose sola.
Me mudé inmediatamente, pero a veces, cuando estoy a punto de dormir, siento un frío repentino en los pies. Y desde algún lugar oscuro de la habitación, escucho el sonido de uñas arrastrándose por el piso. Los moretones en mi tobillo ya desaparecieron, pero las marcas en mi alma siguen ahí. Me llamo Valeria, soy de Monterrey, Nuevo León, y lo que les voy a contar me hizo perder el sueño por meses. Esto no es una historia inventada, es la razón por la que ahora duermo con audífonos y música a todo volumen. Si vives en un edificio viejo del centro, presta atención, porque algunos sonidos no vienen de este mundo. Todo comenzó en mi departamento cerca de la Macroplaza. En ese edificio Art Deco que todos admiran pero que los vecinos evitan después del anochecer. Al principio eran sonidos casi imperceptibles. Risas de niño en el pasillo, aunque en mi edificio habían niños. Golpes rítmicos en las tuberías como tocando un puerta. Alguien que parecía estar llorando detrás de mi closet. Pero en octubre del año pasado, los sonidos cambiaron. Me desperté con un chillido agudo que hacía vibrar los vidrios. Cuando me senté en la cama, el cuarto estaba en completo silencio. Hasta que escuché: ¡ayúdame! Era la voz de una mujer, clara y desesperada, viniendo exactamente debajo de mi cama. Al día siguiente, revisé archivos del edificio con un amigo periodista. Descubrimos que, en 1957, una joven llamada Adriana Morales fue asesinada en mi departamento. La habían estrangulado y empujado bajo el piso de madera que todavía era el original. Testigos reportaron haber escuchado gritos durante 3 días después de su muerte. Traje a un sacerdote que hizo un ritual completo. Cuando roció agua bendita entre las tablas del piso, algo golpeó desde abajo con tanta fuerza que le quebró el dedo al padre. La última cosa que dijo antes de irse fue: hay más de uno aquí y están enojados. Grabé 48 horas de audio continuo con una grabadora profesional. Cuando el ingeniero de sonido limpió el audio, escuchamos 17 voces distintas gritando al unísono: sal de la cama, queremos verte. Y lo más aterrador, mi propia voz diciendo: ya, casi es mi turno. Al final me tuve que mudar a una casa nueva. Si seguía allá me iba a volver loca, pero, a pesar de ya no estar en ese lugar, aún sigo sintiendo esas voces en mi cabeza. Los psicólogos dicen que es parálisis del sueño, pero si llevo tanto tiempo alejada de aquel departamento. La nueva dueña de mi departamento se suicidó a los 2 meses haber llegado. ¿Alguien más ha vivido algo en el edificio Durango? Necesito saber que no estoy loca. Si ya llegaste hasta aquí, me gustaría invitarte a ver este video que te dejo por aquí. Te aseguro que está tan bueno como este que acabas de escuchar.